En esta exposición vamos a hablar acerca de lo relacionado con el tema de logística portuaria, con énfasis en puertos secos y zona de actividades logísticas. El grupo está conformado por Jaime Molina Higuera, Jorge Enrique Vargas y quien habla Alejandro González Sandoval. En términos muy generales, a lo que se quiere hacer referencia o hablar en detalle en esta exposición es para hacer un análisis de las principales características de la logística portuaria y de las diferentes plataformas logísticas que hacen parte de un elemento de la competitividad portuaria. En este sentido, pues se va a hablar en detalle de los puertos secos y de las zonas de actividades logísticas desde, digamos, diferentes puntos de vista. Uno de ellos puede ser desde la parte de la función logística con su modelo de desarrollo e implementación. Bueno, acá en cuanto al concepto o al término, a la definición de logística, con el paso de los años se han establecido múltiples definiciones de logísticas, las cuales todas han sido muy acertadas, pero se aplican de acuerdo al campo en que se esté trabajando. Acá podemos ver un concepto, el concepto clásico de la logística. Me parece que es un concepto que de alguna manera recopila en su totalidad lo que es la logística. Ese nos indica que la logística hace referencia al producto adecuado, el cual tiene que llegar a su sitio justo o su destino en el tiempo oportuno y con el menor costo posible. Acá podemos ver unos conceptos o algunos conceptos adicionales, como lo mencioné anteriormente. Se han establecido algunas u otras definiciones, pero se han aplicado a diferentes campos. En primer lugar, podemos observar una definición de la Real Academia Española de la Lengua, donde nos muestra una definición de logística, pero la cual va enfocada al ámbito militar, por decirlo así, donde nos indica que la logística hace parte de la organización militar que atiende al movimiento y el mantenimiento de las tropas en campaña. Y en segundo lugar, ya es una definición, la cual es una definición más cercana a nuestro campo laboral, como lo es la ingeniería, donde indica que la logística se compone de todas las actividades que sirven de apoyo a la principal misión de una organización. Continuando con la parte de logística, nos enfocamos en el numeral 1, el cual hace referencia a logística y transporte. Hoy en día lo que se busca en la logística de alguna manera es evolucionarla o desarrollarla mediante algunas estrategias que permitan realizar todas las actividades necesarias en la cadena logística de la forma más eficiente posible. Algunas estrategias, como se puede observar en pantalla, están relacionadas con la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de los productos y el control de los inventarios. En segundo lugar, hace referencia al flujo de la información. En tercer lugar está la parte de los canales de distribución, y en último lugar se quiere de alguna manera implementar este nuevo concepto o esta nueva estrategia de una forma más notoria, como lo es la logística inversa, donde la logística inversa hace referencia a la recolección y a la eliminación de los productos sobrantes, lo que se conocen como los desechos, en un proceso logístico, lo cual es un indicador de que prácticamente todo se va a aprovechar y nada se va a desperdiciar. Para conseguir esta eficiencia a la que hago referencia de la logística, es importante tener en cuenta algunas tendencias que pueden afectar este proceso, ya pueda ser de una forma positiva o de una forma negativa, ¿sí? En términos muy generales está las tendencias en cuanto a la economía, a los sistemas de producción
y a los sistemas de abastecimiento y distribución. Ya en la siguiente diapositiva podremos observar más en detalle o más desagregado a qué aspectos se hace referencia. Acá podemos ver algunos de los aspectos, como lo mencioné anteriormente, pueden influir de forma negativa o positiva en esta búsqueda de la eficiencia de la logística. El primero de ellos está la competencia global, ¿cierto? Con el proceso de globalización es apenas normal que todo este tipo de actividades hoy en día se realicen con mayor facilidad. En segundo lugar está la disminución de los procesos de producción. Está la integración general de la cadena de suministro, el aumento de tráfico de larga distancia y de su volumen, como se ha mencionado anteriormente, con la implementación de los diferentes vehículos transportadores de carga, por ejemplo, específicamente los buques, los portacontenedores. Prácticamente hoy en día se tiene acceso desde cualquier parte del mundo y se permite o se facilita el transporte de mercancía y de productos en lo que son en contenedores, de manera que es una actividad que ha ido creciendo con el paso de los años y ha ido evolucionando. También está la parte del aumento de las frecuencias de envío y con menor tamaño de los lotes. Está la concentración de fabricantes, la introducción de los productos más sofisticados y que tienen un mayor valor añadido. La disminución de la vida útil de los productos. De alguna manera considero que este es un aspecto muy positivo, porque a medida que los productos cumplen como con su vida útil, va a ser necesario adquirir uno nuevo, de manera que esto genera una nueva oportunidad tanto para el fabricante, para el productor, para el transportador, generando pues un mayor movimiento de mercancía. Está la disminución del tiempo de rotación de los productos y por último está la disminución de los costos asociados a toda la cadena de transporte. Estos son algunos de los factores, como hice énfasis anteriormente, que pueden aportar o de alguna manera pues no lo tomaría de forma negativa, sino que generarían retos o obstáculos a superar para conseguir ese proceso de eficiencia en la parte. En cuanto a la relación de la logística con el transporte, se ha visto influenciada por la aparición de nuevos procesos o requerimientos industriales y productivos, como la implementación de, como podemos observar en pantalla, el sistema de producción Just in Time, el cual hace referencia a las entregas justo a tiempo y que busca hacer una conexión de entregas puerta a puerta, ¿sí? Desde la empresa o desde el fabricante hasta el usuario, hasta la persona que va a recibir el producto. Este funcionamiento de Just in Time exige una nueva organización en cuanto a la parte de la cadena logística, la cual puede afectar considerablemente el sector del transporte, modificando características como el volumen y como la cantidad de las unidades producidas. En segundo lugar está el desarrollo de las sinergias. Este segundo punto hace referencia a la implementación o a la imposición a los operadores logísticos, el cual va a requerir unas modificaciones en cuanto a las rutas y a los escenarios para la localización de los almacenes, que pueden ser factores que van a afectar considerablemente el transporte. En cuanto al segundo ítem, segundo numeral, está el concepto de la plataforma logística. La plataforma logística hace referencia en este caso, plataforma logística de carga, hace referencia a una zona especializada, la cual está concebida para la logística, para los procesos logísticos. Es un proceso que se generó hace aproximadamente 50 años en las proximidades de París. Básicamente lo que se quiso hacer fue como construir un lugar el cual estuviera perfectamente conectado con
con vías de acceso que permitieran circulación con altas velocidades y a la vez que se generara una conexión ferroviaria de manera que los edificios, todos los muelles y todo tipo de construcciones y edificaciones tuvieran una facilidad en cuanto a transporte y una mejor conexión. Por su parte, Italia fue de los primeros países, por no decir el primer país de Europa, el cual decidió elaborar y proponer en marcha o poner en marcha una política nacional de plataformas logísticas, de lo cual tuvieron como base lo que se realizó en Francia. En el concepto italiano, lo que se quiso hacer fue tener una mejor organización en cuanto a la distribución urbana de mercancías y aprovechar al máximo el uso del ferrocarril para realizar los diferentes intercambios por toda Europa. También se implementó un concepto italiano, el cual hace referencia a interportos, los cuales son una zona de actividad exclusivamente dedicada a la logística y a la vez son un depósito terminal de transporte de empresas que deciden hacer despachos de sus mercancías. Ya después otros países europeos también, como son Alemania, Dinamarca y España, decidieron implementar estos conceptos de plataformas logísticas de carga, los cuales establecieron infraestructuras apoyadas o diseñadas para apoyarse en los nudos de interconexión entre los diferentes modos de transporte, como una base de implementación para las instalaciones logísticas. Ya hoy en día, el concepto de plataforma logística hace referencia a los puntos o áreas de ruptura de la cadena de transporte en los que se concentran actividades de funciones técnicas y de valor añadido. En cuanto a las plataformas logísticas portuarias, presentan algunas características que son muy importantes destacar. La primera de ellas hace referencia a que son zonas donde se realiza una ruptura en la cadena de transporte. En segundo lugar, hace referencia a la confluencia de los máximos modos de transporte y la posibilidad de comunicarlos o de conectarlos a través de la integración de los modos de transporte. Y en tercer lugar, existe accesibilidad fácil y rápida. En cuarto lugar, tienen una localización estratégica, la cual va a estar cercana a las zonas de desarrollo industrial y a las zonas de consumo, de manera que se permite la instalación de infraestructuras logísticas de distribución y aprovisionamiento. Por último, está la disposición de una dotación de infraestructuras idóneas para el servicio de mercancía a los transportistas y al resto de los agentes de la cadena logística. De manera que con todas estas estrategias que mencioné y teniendo en cuenta la globalización de los mercados y el fuerte entorno competitivo donde se están desarrollando, los puertos han llevado al desarrollo de las plataformas logísticas, de manera que se han realizado innovaciones, las cuales han tenido efectos positivos como lo es el atraer y el fidelizar los tráficos. Continuando con el tema, les voy a hablar a continuación sobre los puertos secos. Estos puertos secos se pueden definir como una terminal intermodal de mercancías situada en el interior de un territorio que se encuentra conectada directamente con los puertos a través de la red ferroviaria. También se construye para garantizar principalmente el transporte de mercancías contenerizadas de manera rápida, segura, económica y eficaz, mediante la utilización de trenes de contenedores, aprovechando las ventajas que ofrece el transporte por ferrocarril y la conexión directa entre dos centros logísticos. También tenemos que se potencia su desarrollo mediante la conexión eficiente entre las terminales portuarias de contenedores y su zona de influencia o hinterland a través de redes ferroviarias. Además, esta plataforma logística integradora de las ventajas de la carretera y el ferrocarril, que será un tema que se va a tocar mucho durante la parte de puertos secos, lo que tiene que ver con esta interacción entre la carretera y el ferrocarril.
También se pueden denominar como terminales portuarias en el interior, puertos en el interior o muelles desplazados en el interior. Además, el desarrollo de los puertos secos atrae inversión privada y con ello el desarrollo del área donde están ubicados, con la urbanización del suelo, la construcción de naves, la implantación de servicios y la concentración de empresas de distribución y almacenaje. También, en lo que tiene que ver con las zonas de almacenamiento, pues se puede establecer que estas permitan una máxima capacidad de almacenamiento que sea compatible con los equipos de manipulación que se utilicen en la terminal. También, estas zonas de almacenamiento deben maximizar la rotación de las unidades de transporte intermodal y reducir al máximo la altura media de apilamiento. ¿Todo esto para qué? Para poder llegar a una máxima eficiencia en las operaciones del puerto seco. Adicional también, estos puertos secos deben tener vías mixtas para permitir que el área que ocupen se utilice como zona de almacenamiento en las fases iniciales y donde no todas tienen por qué estar en servicio. También tenemos ahí que los radios utilizados en las intersecciones y zonas de giro son tales que permitan la maniobra de vehículos de hasta 18 metros de longitud. Dentro de los principales objetivos con los que cuentan los puertos secos, tenemos el de expandir el área de mercado portuario más allá de sus límites actuales. ¿De qué manera? Estableciendo cadenas logísticas que permitan a los clientes canalizar su carga a través de un puerto de una manera rápida y fiable. También el de facilitar la organización del transporte, aduanas y procedimientos de documentación. ¿De qué forma? Pues en la que este puerto esté en disposición de ofrecer en la región donde se encuentra ubicado un servicio superior al de otros puertos que estén localmente competitivos. Y finalmente, pues establecer una estrategia de marketing en la región del puerto seco. ¿Con qué fin? Con el de alcanzar pues un mercado a profundidad y aumentar la competitividad del puerto. Estos puertos secos también cuentan con unas características principales, como las son disponer de control aduanero, constituyéndose así pues como una verdadera prolongación del puerto marítimo al que se complementa. También tiene una localización próxima a los grandes centros de producción y consumo. Además, son lugares de concentración de carga, por lo que se desarrollan economías de escala. Otra es que contribuyen al desarrollo logístico de la zona en la que están implantados o donde se encuentran ubicados o este lugar de emplazamiento. También combinan las ventajas del ferrocarril y de la carretera, que es muy importante. También tienen eh, una directa unión entre puntos de ruptura modal y finalmente pues también reducen movimientos innecesarios, aumentando por tanto la eficiencia del sistema global. Estos puertos secos también cuentan con unas funciones, las cuales son la recepción y expedición de trenes, la clasificación de trenes y operaciones con vagones, la carga, descarga y transbordo, pues especialmente contenedores, ya sea sobre vagón o camiones u otras unidades de transporte intermodal que se utilicen. También tenemos funciones como los servicios de aduanas, el almacenamiento transitorio, manipulación y acarreo de contenedores y finalmente pues las operaciones de grupaje que tienen que ver con el almacenamiento, distribución de mercancías y la gestión de los stocks. Dentro de las ventajas con las que cuentan estos puertos secos, pues sobre los puertos marítimos con los que se encuentran conectados, se encuentran pues facilitar la ampliación de la zona de influencia del puerto o hinterland. También tenemos que se reducen los costes de transporte y mejoran a su vez la calidad y la seguridad del mismo puerto. También se da el fomento y facilitación de la intermodalidad marítimo-terrestre como tema fundamental entre estos dos puntos, el marítimo y el terrestre, y también que se permite establecer estrategias conjuntas entre los usuarios. Pues esto se hace con el doble objetivo de diseñar e impulsar proyectos de normalización técnica, también de sistemas de comunicación, de transporte intermodal, pues que estos permitan una integración en redes de nivel superior con las que puedan resultar difícil conectar pues a nivel individual. Todo esto pues para poder tener estas estrategias conjuntas entre los usuarios. En esta diapositiva se puede ver este esquema de un puerto seco, donde tenemos pues esta interacción
con el puerto marítimo a través de estos sistemas ferroviarios, donde pues en el puerto marítimo tenemos tanto la llegada como la salida de mercancías en buque y nuestro puerto seco donde va a tener pues una interacción multimodal entre la carretera y el ferrocarril, que es el tema que más está trayendo a colación dentro de estos puertos secos. Tenemos que los puertos secos cuentan o poseen tres tipos fundamentales de vías, que vamos a ver a continuación, donde se encuentran la expedición y recepción, la cual sirve de conexión entre la red ferroviaria general y la terminal. Tenemos también las vías mango, en las cuales su misión es permitir la maniobra de acceso a las diferentes vías de carga y descarga, realizándose esta pues con los medios propios con los que cuenta la terminal. Y finalmente las de carga y descarga, estas vías, que son el lugar donde se verifica el traslado con los medios apropiados de remoción de los contenedores desde el modo ferroviario al camión, o ya sea este ferroviario a tierra o de manera viceversa. Además, estos puertos secos cuentan con zonas que complementan las actividades logísticas, como lo son las instalaciones de aduana, la zona de almacenamiento de contenedores especiales, la zona de aparcamiento de vehículos pesados, las naves de consolidación y desconsolidación y la zona de oficinas de gestión y administración. Como ejemplo de un puerto seco, vamos a hablar un poco de las características con las que cuenta el Puerto Seco de Madrid, que lo hace uno de los más importantes de la región y el cual pues conecta con varios otros puertos para poder tener estas actividades que lo hacen tan llamativo. Este puerto seco em, se conecta directamente por ferrocarril con cuatro principales puertos de contenedores, como lo son el de Algeciras, el de Barcelona, Bilbao y Valencia. También pues cuenta con unos objetivos que son el diseño, construcción, comercialización, gestión y operación de la terminal de contenedores. También pues la prestación de servicios que facilite la manipulación como el transporte y distribución de las mercancías. Y dentro de algunos de los servicios con los que cuenta este puerto seco de Madrid se encuentra la aduana, comunicaciones telemáticas, seguridad y actividades logísticas complementarias. Las zonas de actividades logísticas. En los grandes modos de transporte, donde la intermodalidad y la consiguiente ruptura de cargas son obligadas se favorece la creación de ciertas zonas. Estas zonas se denominan zonas de actividades logísticas, ¿sí? O su sigla ZAL, SAL. En estas zonas se llevan a cabo ciertas actividades como pueden ser el almacenaje, el agrupamiento, la distribución, la incorporación de valor añadido. Esto contribuye tanto a la fijación de sus tráficos como a la atracción de otros nuevos. En estas zonas de actividades logísticas, aparecen en los puertos europeos a mediados de los años 70, fundamentalmente en los puertos de Alemania y los Países Bajos. También contaban con zonas francas y parques de distribución asociados. Las zonas de actividades logísticas generalmente están dedicadas a la logística de mercancía marítima y pues estas son relativamente segregadas del resto de las áreas portuarias. Estas zonas están especializadas en la organización y regulación de los flujos de transporte y pues de la formación, lo cual le da una característica que la diferencia de cualquier otra plataforma logística, ¿sí? Como los centros de intercambio modal, los almacenes generales, entre otros. Básicamente, estas zonas de actividades logísticas son una plataforma que facilita el desarrollo de la logística y de la intermodalidad. En estas zonas de actividades logísticas también se pueden prestar todos los servicios de valor añadido relacionados con la gestión de stocks,
¿sí? Y pues su distribución. Un ejemplo de esto es el control de calidad, el empaquetado, el etiquetado, la clasificación de mercancía, el control temático, los procesos administrativos, el despacho aduanero, los procesos industriales ligeros y los procesos logísticos integrales. Existe una relación funcional entre las actividades que se presentan en los puertos y pues las que se presentan en las zonas de actividad logística. Esto hace que estas zonas de actividad logística estén vinculadas a la mercancía marítima portuaria. Para poder entender, digamos, esta relación que existe entre estas dos áreas, es adecuado abordar la descripción que se da por líneas de actividades logística en el puerto. La primera de ellas son las actividades de primera línea, ¿sí? Estas actividades de primera línea son realizadas en las zonas de operación portuaria, ¿sí? Comprende todas las actividades marítimo-terrestres, pues, que son necesarias para permitir el paso de la mercancía por el puerto. Entre estas se encuentran las actividades de acceso marítimo, estiva y desestiva, carga y descarga, maniobra, transporte horizontal, depósito, evacuación, recepción, etc. En segundo lugar encontramos las actividades de segunda línea, ¿sí? Las cuales son actividades de logística básica en las que se presentan almacenamiento, consolidación y desconsolidación, entre otras. Como también se presentan de servicios complementarios, ¿sí? Al intercambio modal que pueden realizarse en la terminal portuaria o fuera de esta, pero en todo caso pues dentro del puerto. En tercer lugar encontramos las actividades de tercera línea, ¿sí? Estas son de logística avanzada, entre las cuales se puede ver la transformación, distribución, etiquetado, preparación de pedidos, etc. Estas suelen realizarse en zonas adyacentes o próximas al puerto, pero son actividades que también pueden llevarse a cabo dentro del mismo puerto. Por último, se puede dar una definición de la zona de actividades logísticas, que es una plataforma logística dedicada a la mercancía marítima, ¿sí? En donde se realizan actividades de primera y segunda línea logística portuaria. La zona de actividad logística como respuesta a un entorno logístico. Bueno, el surgimiento de las zonas de actividad logística se da a través de la iniciativa que tuvieron los puertos para responder a esa evolución de las necesidades logísticas del sistema productivo. La naturaleza del flujo que concentra la mayor parte de la actividad logística es la puerta para decir que los puertos son un punto de paso fundamental del comercio internacional. En este punto, hablar de puerto se asocia con hablar de una localización privilegiada, ¿sí? Para las actividades logísticas, y esto se da por varios motivos. El primero de ellos es que se genera un punto de ruptura, ¿sí? De carga obligado por la transferencia modal marítimo-terrestre. El segundo motivo es por su propia naturaleza de nodo, ¿sí? Del sistema de transporte. Los puertos responden al fenómeno de concentración de carga, razón por la cual están en condiciones de responder a los requerimientos físicos y funcionales de la actividad de logística cuando se trata de entender importantes flujos de mercancía. El tercer motivo es el binomio, ¿sí? Marítimo-portuario, ¿sí? El cual se encuentra más adaptado a los entornos liberalizados.
Cabe resaltar que no todos los puertos se desempeñan el mismo papel, ni todos los procesos productivos se apoyan en todos los puertos. Teniendo en cuenta esto, es preciso determinar qué tipo de actividades logísticas son las que convienen desarrollar en cada caso. Dicho esto, se debe tener en cuenta la diferencia que hay entre actividad logística básica y actividad logística avanzada. La logística básica, que consiste en las actividades de primera y segunda línea, consiste en una actividad técnica, ¿sí?, que está ligada al intercambio modal puro. También se puede ver la optimización del tránsito de mercancía que se da a través del puerto, y quizá algún tipo de actividad, ya sea de almacenamiento, de consolidación, mezcla de graneles, ensacado, bueno, entre otras. La logística avanzada es donde se presenta o donde se puede observar una actividad de tercera línea o más, ¿sí? Es donde se realizan actividades de valor añadido, ¿sí?, las cuales cubren segmentos de la logística de distribución y del proceso productivo, en la cual se pueden observar aprovisionamiento, distribución y transformación. La escogencia de una u otra logística, ya sea básica o avanzada, pues no se debe tomar tan a la ligera, ¿sí? Estas dependen de cierto análisis, el cual es complejo, e interactúan todos los procesos productivos que coincidencian en el puerto. Bueno, el desarrollo de una zona de actividad logística. Bueno, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo de una zona de actividad logística. Primero, debe tener en cuenta la definición del contexto estratégico de la zona de actividad logística. Esta surge como una respuesta del puerto a la evolución del contexto económico, comercial y pues de transporte, ¿sí? Segundo, se debe hacer un análisis y también una definición del mercado, ¿sí?, obviamente al que va dirigida la zona de actividad logística. Así como el diseño y la planificación funcional, pues de la misma, que se concretarán, por una parte, en las necesidades y el desarrollo logístico, pues que le interesa entender y potenciar a cada puerto. Por otra parte, está la configuración funcional, ¿sí?, funcional y física de la zona de actividad logística, ¿sí?, pues para poder dar respuesta a las necesidades que sean detectadas. Tercero, se debe hacer una consideración, ¿sí?, una consideración conjunta del modelo de promoción y gestión de la oferta logística en la zona de actividad logística, ¿sí? A esto se debe agregar los efectos de su implantación y su desarrollo ante los usuarios. Los estudios de mercado. Bueno, una zona de actividad logística puede tener distintos efectos sobre la demanda, y todos ellos deben ser valorados conjuntamente en el análisis de diagnóstico, ¿sí? Esto teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, y se debe realizar un estudio de demanda, ¿sí? Estos efectos se pueden resumir primero en efecto de la fidelización, ¿sí?, que si bien no tiene una repercusión inmediata a la generación de tráfico portuario, constituye un activo a medio y a largo plazo, ¿sí?, en la medida en que se garantiza su permanencia de tráfico por la vía de generación de valor añadido. En segundo lugar, encontramos el efecto de generación de nueva demanda de tráfico portuario que requiere de actividad logística. En tercer lugar, encontramos el efecto de generación de nueva demanda de tráfico no portuario, ¿sí?, como consecuencia
de las necesidades de la actividad logística que pueda provenir del entorno regional y pues más habitualmente del entorno, de ese entorno metropolitano. Luego de esto, se debe realizar un análisis de mercado, ¿sí? Y teniendo en cuenta este análisis de oferta y demanda, se puede permitir conocer la orientación, ¿sí? Y el potencial logístico del nodo portuario. Esto teniendo en cuenta, esto, ¿sí? Se puede, digamos, obtener una función estratégica que pues debe cumplirse por parte de la zona de actividad logística y pues también se puede concretar en torno a las siguientes características. La primera es, primero, cadenas logísticas con un tratamiento prioritario, aquellas que centrarán la política comercial de la zona de actividad logística. Segundo, la función de la zona de actividad de zona de actividad logística dentro de cada cadena logística. De esta podemos encontrar actividades como centro regulador, zonas de centro regulador, centro de distribución, centro de actividades de transformación, etc. Tercero, la descripción genérica de actividades que desarrollan la función o funciones anteriores. Cuarto, es el área de influencia, tanto y hacia el Interland como hacia el Foreign. Quinto, es el nivel de competencia con otros nodos portuarios y logísticos. La tipología de las zonas de actividades logísticas. Las zonas de actividades logísticas pueden identificarse como con las siguientes tipologías básicas en función de varios criterios. Primero, según su grado de integración, ¿sí?, con el área del puerto. En esta primera tipología, las zonas de actividades o centros logísticos que están integrados en el puerto son aquellos que se localizan en el interior de la zona de servicio del puerto. También encontramos que las zonas de actividades o centros logísticos son adyacentes al puerto, están ubicadas fuera de la zona de servicio portuario, ¿sí?, pero en una localización contigua a la misma. Asimismo, las zonas de actividades o centros logísticos que estén próximos al puerto se sitúan en una zona del entorno del área de servicio portuario. La segunda tipología es según su relación con la ubicación en la zona de servicio del puerto, ¿sí? En esta tipología se trata de una característica que es completamente a la anterior, que es complementaria a la anterior tipología, ¿sí? Centrada, digamos, exclusivamente en el régimen jurídico, ¿sí?, o administrativo del suelo en que se ubica la zona de actividad logística y se da como interno o externo a la zona del servicio del puerto. Tercero, encontramos una tipología según su grado de centralidad logística respecto a su hinterland. Otro tipo de tipología sería según la ordenación de la intermodalidad férrea. Otro tipo de tipología sería según su grado de concentración espacial. También podemos encontrar tipología según su grado de especialización en la logística exclusivamente portuaria. Tipología también según su nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Y por último encontramos tipología según su ordenación interna. Las áreas funcionales, la clasificación más genérica y más simple
de las áreas funcionales dentro de la zona de actividad logística es la clase que, o es la que clasifica en función del tipo de actividades que concentran, ¿sí? Podemos encontrar 3 tipos de áreas, las cuales son área logística, área intermodal y área de servicios. El área logística es una zona donde se ejercen todas las actividades logísticas, ¿sí?, relacionadas con el aprovisionamiento y la distribución de mercancías, ¿sí?, con restricción de las actividades productivas. Pero esto incluye actividades logísticas de valor añadido. El área intermodal es donde se realizan todas las actividades que son necesarias para transferir carga del ferrocarril a la carretera y viceversa. El área de servicios es donde se prestan servicios de todo tipo a las personas, ¿sí?, a los vehículos y equipos y a las empresas. Bueno, el modelo de promoción, gestión y comercialización de la zona de actividad logística. El modelo de promoción de la actividad de zona logística está determinado, ¿sí?, por el conjunto de criterios que determinan la composición de la entidad promotora, ¿sí?, el modelo de gestión y comercialización de actividad logística, y pues el enfoque económico financiero del proyecto empresarial. Se debe tener en cuenta la logística dominante portuaria o logística mixta, ¿sí?, pues para hacer la elección del modelo de promoción. Se puede encontrar 3 tipos de modelos, los cuales pueden conllevar condicionantes, ¿sí?, básicos en el modelo de promoción. El primero de ellos es la modalidad de venta, alquiler o concesión del suelo. El segundo es la modalidad de venta o alquiler de instalaciones terminadas. Y el tercero de estos es la modalidad de explotación directa de ciertos servicios por la entidad promotora. Como conclusiones de esta presentación, tenemos que los puertos secos y las zonas de actividades logísticas son elementos esenciales de la logística portuaria. También que los puertos deben contribuir a la eficiencia de la cadena global. Otro es que el desarrollo de plataformas logísticas asociadas fundamentalmente a la mercancía portuaria, pues es una de las principales actividades a las que debe contribuir un puerto. También que el desarrollo de plataformas logísticas contribuyen en varios aspectos tanto propios como de la región, como lo son la extensión de su hinterland, la capacitación o fidelización de tráficos portuarios, el desarrollo económico de la zona, el aumento de la competitividad del puerto y al desarrollo sostenible del sector transporte. También se deben tener en cuenta, pues, no solo las actividades del puerto, sino también el resto de los elementos de la cadena logística. Otra de las conclusiones es que la ubicación de los puertos dependerá del origen-destino de la mercancía, también del tipo y el volumen de la mercancía, el valor del suelo, las condiciones económicas y también lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial del sector. En cuanto a diseño, debe contemplar tanto la intermodalidad eficiente, siendo competitivo frente a otras opciones, y los diseños eficientes, además de las opciones sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y finalmente, la asociación público-privada será la opción más lógica como modelo de promoción y gestión donde todos los agentes implicados formen parte desde la primera fase de desarrollo del proyecto. A todos ustedes, muchas gracias por su atención.